días, familia de Dios. Qué alegría una vez más. Estamos juntos, unidos para alabar a nuestro Padre Celestial en el servicio virtual de la Iglesia Sauco Church. Good day, family of God. Once again, we're together in our virtual service to celebrate God. Amén. Así que con ese deseo de que estamos todos unidos para alabar a Dios, And again, with that same wish to worship the Lord, vamos a inclinar nuestros rostros y a orar a nuestro Padre Celestial. we're going to close our eyes and bow our heads to pray to our Father. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, Heavenly Father, we give you thanks at this time por permitirnos una vez más adorar y bendecir tu nombre, for allowing us to worship your name, por guardarnos durante toda esta semana, Señor, for watching over us during this week, y por permitirnos honrarte y bendecirte a través de este servicio. and for allowing us to worship you and honor you through this service. Te pedimos que este servicio sea para la gloria y honra de tu nombre de principio a fin. We ask you, Lord, that this service would be to honor you from the very beginning to the end, Y que tu Santo Espíritu se apodere de nuestra mente y de nuestros corazones. and that your Holy Spirit takes over our mind and our hearts, Y que todos mis hermanos puedan sentir tu presencia, Señor, and all of our brethren may feel your presence en este momento. in this moment. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. In the powerful name of Jesus, we pray. Amen. Amén. Qué gozo y alegría es estar juntos en armonía los hermanos. Amén. Amen. How wonderful it is to be together in fellowship with your brothers and sisters. Y ese es un mandato que el Señor lo da. And that is a commandment that the Lord gives. Al principio la iglesia se juntaba en casa, en hogares, In the beginning of the church, people will get together in houses. pero en medio de la pandemia la familia de Dios se junta también a través de los medios de comunicación. But through this pandemic, the family of God has also gotten together through this virtual La iglesia no ha parado de estar unida. media, and the church hasn't stopped being together. Así es que también ahora les quiero recordar los servicios de la iglesia. So I also want to remind you of our church announcements. Recuerden los devocionales que tenemos del libro de Jeremías los días martes y miércoles a las 8 de la noche en español. And recall, please, that we are doing our Bible studies in Jeremiah on Tuesdays and Thursdays. Y lo estamos haciendo a través de Facebook. And we're doing it through Facebook. Y pueden encontrar ahí todas las secciones de devocionales que tenemos grabados. And you can find all of our recordings there. A los días jueves tenemos oración vía Zoom a las 7:30 de la noche con los hermanos de la iglesia. And on Thursdays, we have a prayer meetings. Y los viernes los jóvenes tienen tu servicio de jóvenes a las 8 de la noche vía Zoom. And we have youth night on Fridays at 8 p.m. on Zoom. Así es que, hermano, hagamos un esfuerzo para juntarnos y estar unidos. Amén. And let's make an effort to be together, Porque el Señor se goza cuando su pueblo está unido. because the Lord rejoices when He sees His people together. Y más que nunca el Señor quiere ver que estemos obedientes, juntándonos y honrando su nombre cuando estudiamos la palabra. And more than ever, the Lord is happy to see us when we are getting together to study His scriptures. Así que si tienen un teléfono, pongan ahí un reminder para que les haga recordar los cultos que tenemos. So if you do have a phone, don't forget to put your reminders about our services that we're holding. Y ahora vamos a seguir con nuestro hermano Julio y Susana, que tienen algo especial para nosotros. And now we're going to continue with our brothers and sisters Julio and Susana, that they have something special. Dios les bendiga. God bless you. Thank you, Pastora Vanessa. Gracias, Pastora Vanessa. Good morning, brothers and sisters. How are you today? Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están hoy? I'm ready to praise the Lord. Nosotros listos para alabar al Señor. Okay, this is the book of Jeremiah, chapter 10, verses 3 to 7. Este es el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo del 3 al 7. This morning I'm gonna use my New International Version, which is in the phone. I have a King James. Él va a leer una versión nueva internacional en su celular porque la de la Biblia impresa está en King James. For the practices of the people are worthless. They cut a tree out of the forest, and a craftsman shapes it with chisel. They adorn it with silver and gold. They fasten it with hammer and nails, so it will not totter. Like a scarecrow in a cucumber field,
Their idols cannot speak. They must be carried because they cannot walk. Do not fear them. They can do no harm, nor can they do any good. No one is like you, Lord. You are great, and your name is mighty and power. Who should not fear you, King of the nations? This is your due. Among all the wise leaders of the nations and in all their kingdoms, there is no one like you. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se caiga. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. With this reading, I can see our God is wonderful, brothers and sisters. Al leer esta lectura puedo ver que nuestro Dios es maravilloso, hermanas y hermanos, Because I know that He's real. porque sé que Él es real. He can listen to me, He can see me, He knows every word before I speak. Él me puede escuchar a mí, Él me puede ver, Él sabe cada palabra aún antes de que la hablemos. He can be at any place at any time. Él puede estar en cualquier lugar, a cualquier hora. So this is the only way to have communion with our God, reading the Bible. Entonces este es el mejor modo de tener comunión con nuestro Padre, leer la palabra. And of course, praying to Him, to have that communication, with our God, telling us what we need to do, what is the plan for that day. Y claro, pues orando con Él para saber qué es lo que Él nos dice para cada día. And of course, He knows our needs. Y claro, Él conoce nuestras necesidades. Thank you. Let's pray now. Gracias, vamos a orar ahora. Heavenly God, Gracias, Señor, for this day, for this morning, this Sunday, por este día, por este domingo. and we can listen your word Podemos escuchar tu palabra through all these readings, a través de estos versículos que leímos. and not only today, every day. Y no solo hoy, sino cada día. And in the name of Jesus Christ, En tu nombre, Jesús. amen. Amén. Thank you. Now, let's go and worship and praise our Lord. Gracias, hermanos. Vamos a seguir adorando y alabando a nuestro Dios. Everlasting, the uncreated.
Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brethren. Es un placer grande que podamos estar una vez más por este medio. It's once again a great pleasure to be together. Gracias por la lectura bíblica, las alabanzas y la introducción. Thank you for the scripture reading and for the worship and introduction. Y yo espero que este sea un servicio de bendición para toda la iglesia. And I hope that this is a blessing moment for the church. Una vez más, también nuestras oraciones especiales por cada uno de los problemas que estamos enfrentando en estos momentos. And once again, a special prayer for the issues that we're dealing at a time. Mientras que aquí en Estados Unidos tenemos problemas sociales. And here in the United States, we are having social conflict. En Latinoamérica estamos pasando otros problemas también. In Latin America, they are experiencing other problems. Y yo sé que todo esto es importante. And I know that everything's important. Y todo esto está en nuestro corazón también. And everything's in our heart. Bien, para esta semana también estamos continuando con el libro de Jeremías. And we are continuing with the book of Jeremiah. Jeremías, como estábamos hablando, es un libro profético. And as we mentioned it before, it is a prophetic book. Y todo libro profético tiene que ser tratado con mucho cuidado. And every prophetic book has to be treated carefully. Recuerden ustedes que las profecías no solamente tienen un aspecto histórico. Don't forget that prophecies don't only have a historical context. También tienen un efecto escatológico. It also has an eschatological effect. Y nosotros estamos viviendo tiempos finales. And we are experiencing the end of times. O sea, es un mensaje para nuestro tiempo. So we can't say that this message is for our time. Lógicamente, la interpretación requiere mucho cuidado también. And of course, the interpretation of it also takes a lot of careful understanding. Y es por eso que siempre recomiendo que esto tiene que llevarse en estudios bíblicos muy especiales. And that is why I always recommend for you to take special classes. Así que a los hermanos de las iglesias les recomiendo que vayan con sus pastores y hablen con sus pastores para iniciar un curso. So to those brethren in different churches, I do recommend you to please go to your pastors and ask for those courses that you will be needing to take. Y que no estemos guiándonos por videos o interpretaciones que son totalmente frágiles, que pueden llevarnos a conclusiones erradas. And don't let the media guide you through maybe those internet videos or like websites that are not reliable just so that it gives you weird interpretations. Recuerden que una correcta interpretación Recall that a good interpretation, siempre requiere por lo menos un método it requires a method que sea basado íntegramente en las escrituras. that may be based solely in the scriptures. Y por supuesto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. And of course it needs to be led by the Holy Spirit. Ok, el día de hoy vamos a continuar con Jeremías. So today we're going to continue with Jeremiah. Una de las razones que me encanta esta serie de lectura consecutiva de las escrituras And one of the things that I love about this consecutive reading es que no perdemos ningún libro de la Biblia. is that we are not missing any book. Hay libros que son muy interesantes, muy lindos, muy atractivos, There are many books that are very interesting and really attractive, pero hay otros que pueden resultarnos de repente un poco incómodos. but there are some that would maybe make us uncomfortable. Pero justamente estos libros son los que nos llaman la atención. But these are the books that are really calling to our attention, Y ahí es cuando tenemos que prestarle mayor atención. and that is when we have to pay attention. Ok, entonces vamos a continuar con Jeremías. So let's continue with Jeremiah. ¿Qué de especial tiene Jeremías? What is so special about Jeremiah? Bueno, en general podemos decir algo. As a whole, we can say, Primeramente, Jeremías fue llamado muy joven. at first, is that he was called at a very young age. Probablemente puede haber sido un jovencito adolescente. He could have been a teenager. También otra cosa importante es que el mensaje de Jeremías sigue un patrón que al pecado le sigue siempre el castigo. And the message in Jeremiah follows a pattern where the sin will always lead to a punishment. Hay una relación directa entre pecado y castigo. So there is a direct connection between sin and punishment. Pero también notamos un tercer detalle que es bastante interesante, But we also notice a third detail that's very important, que el mensaje no fue escuchado en su momento, that the message wasn't heard at the time, a pesar que fue una advertencia bastante clara, although it was a very clear warning, pero es difícil que sea escuchado. but it's hard to be heard. Jeremías predicó muchos años, Jeremiah preached for many years, pero nunca fue escuchado. but he was never heard.
Y justamente ese es el gran problema de los mensajes proféticos. And that really is an issue with prophetic message. Cuando no es agradable a nuestra vista, When it's not pleasing to our sight, cuando nos llama la atención para corrección, when it calls our attention for correction, generalmente es rechazado. we technically neglect it Porque a nadie le gusta ser corregido. because no one wants to be corrected. Pocas personas deciden hacer un cambio en su vida. Very few people decide to make those changes in their life. Pero ese es justamente el mensaje. But that is the message. Ese es el centro de todo el mensaje de las Escrituras. That is the center of all the messages. Y si nosotros deseamos ser creyentes, But if we decide to be believers, si nosotros deseamos confiar en Dios, if we decide to trust God, tenemos que aprender a escuchar también este mensaje. we have to learn to listen to this message. Tenemos que prestar atención justamente a estas palabras que pueden sonar desagradables. We have to pay attention to maybe these words that are not pleasing. Y tenemos que comenzar a evaluarlas. And we have to evaluate. Y tenemos que ponerlas en la balanza y decir si realmente nos corresponde o no hacer un cambio en nuestra vida. And we really have to evaluate to see in this scale and see if it's worth making these changes in our life. Ok, en este pasaje que se ha leído el día de hoy, So the passage that was read today, estamos viendo que hay un problema serio. we see a serious problem. Hay un problema de pecado. There's an issue about sin. Y vamos a hacer una breve descripción de lo que es pecado. And we are going to cover what is sin. Hay muchas definiciones, There's many interpretation. pero lo que me gustaría es ver no tanto la definición misma, sino también el origen del pecado. But I don't want to necessarily see the definition of sin, but really the origin of it. Y unos, bueno, tenemos en la Biblia por lo menos 3 tipos de orígenes. But in the Bible, we see at least 3 types of origins. En la Biblia dice que el pecado puede venir por nuestros padres. In the Bible, it says that sin can come through our parents. Justamente Romanos dice que esto va a ir en su vida, en su vida, en su vida, hasta que llegue al pecado de Adán. And in Romans, it's mentioned that it's from your life, the life prior, all the way to Adam. Es como que ya llegara por nuestro ADN. It's as if it were in our DNA. Otro origen del pecado Another origin of sin, es las fallas culturales que tenemos. it's maybe the cultural flaws. Las fallas culturales generalmente son problemas que nosotros no lo notamos, pero existen. And the cultural flaws are issues that we don't notice, but they exist. Y justamente son parte de nuestra sociedad. And it's part of our society. Y tenemos un tercer origen. And we have a third origin, Y eso tiene que ver con nuestras decisiones personales. and it has to do with our own personal decisions. Ok, entonces tenemos orígenes de nuestros padres, So then we have the origin of our parents, de nuestros valores culturales o de nuestros problemas culturales. and then our cultural values, Y también tenemos de nuestras decisiones personales. and our personal decisions. El pasaje que hemos leído So the passage that we read, es un típico caso justamente de un problema cultural. and it's a typical case of a cultural issue. Y cuando tenemos fallas culturales, And when we have these cultural flaws, es muy difícil reconocerlo. it's very hard to recognize. Y es algo que lo practican todos a nuestro alrededor. And it's because everyone around us is practicing it. Desde que nacemos lo vemos en la práctica. From the moment of birth, we practice it. Miren, ustedes es prácticamente lo aprendemos, So it's as easy as we learn it. pero no sabemos que está mal. But we don't know what's wrong. Y normalmente a esto también se le llama una tradición. And what this is called is tradition. Y algunas tradiciones pueden ser muy graciosas o de repente muy vistosas. And some traditions may be funny or well practiced. Ok, pueden ser muy vistosas, muy coloridas, They may be very colorful and known. pero algunas de ellas también pueden tener serios problemas de ofender los valores de Dios. But some of them do have a serious issue that they might offend God's value. O sea, algunas tradiciones o valores culturales son ofensivos para el Señor. In other words, it really is like some traditions might actually be offensive to the Lord. Hay algunas prácticas que nosotros heredamos que no son buenas. And there are some practices that we do that we inherit that are not good. El pasaje que hemos leído el día de hoy In the passage that we read today, justamente está hablando acerca de cómo se construyen dioses con nuestros objetos. O sea, son artesanías. it speaks about how we construct idols or deities with our own
way makers, or Craftsmen. another word like craftsmen. Y justamente con estas cosas, en vez de usarlas simplemente como un adorno, And these crafts, instead of using it like decoration, se convierten en un modo de idolatría. it becomes a way of idolatry. Y eso es lo que le desagrada a Dios. And that is what God doesn't like. Desde el principio de la escritura hasta el final encontramos que esta es una práctica muy corriente. From the very beginning to the very end, we notice that this is a very recurring practice. Pero también hay otras prácticas culturales que pueden ser también igual de ofensivas al Señor. But there are also other cultural practices that might be offensive to God. Por ejemplo, en muchas ciudades una práctica cultural puede ser que hay días completos donde la gente decide perder todo tipo de conciencia moral. And for example, there are some practices that for some days, culture or society might completely ignore their moral values. Y de ser algo vergonzoso, And to do something embarrassing, se convierte en un orgullo nacional. it becomes a national pride. Hay otras prácticas donde uno decide rendir culto a cosas inanimadas, objetos inanimados. And then there are other practices where they decide to make services or sacrifices to innate objects, Ok, adorar montañas, ríos, objetos. to worship mountains, rivers, things. Uno puede admirar la creación de Dios, You can admire the God's creation, pero no tiene sentido rendirles culto. but it doesn't make sense to give it a service. Y justamente lo que la Biblia dice, eso no es adoración a Dios. And what the Bible says, that is not adoration. No creas que estás agradando a Dios con eso. Don't think that you are pleasing God with that. No creas tú que eso te va a acercar más al Señor. Don't think that that's going to make you closer to God. Por el contrario, eso le desagrada. If anything, it makes him angry. Y eso le enoja mucho a Dios. It makes God very angry. Porque conociendo la verdad, Because even though you know the truth, teniendo las escrituras, even though you have the scriptures, preferimos seguir nuestras tradiciones. you decide to follow your traditions. No tiene sentido decir, bueno, mis padres lo hacían, yo también tengo que hacerlo. And it doesn't make sense to say, well, my parents used to do it, therefore I have to do it. Nosotros tenemos la suficiente independencia, la suficiente cultura para poder discernir qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. And we have enough understanding to know what's good and what's bad. No es legítimo culpar a otros por mis propias fallas. It's not legitimate to blame others for my own faults. Y justamente en estos días estamos sufriendo problemas sociales muy fuertes And today we are experiencing very hard times. que vienen justamente de problemas culturales. That comes from our cultural issues. Y eso tenemos que desarraigarlo. And we have to get rid of it. Tenemos que deshacernos de estas cosas. And we have to dismantle it. Porque primeramente no le agrada a Dios. Because first it doesn't please God. No estamos alabando a Dios con eso. We're not worshiping the Lord with this. Pero también estamos haciéndole enojar al Señor. But we are also making him angry. Hay muchas formas de que nosotros podemos cambiar nuestros valores culturales. And there are many ways that we could change our cultural values. Pero también hay muchos valores culturales que la Biblia nos enseña que deberían ser practicados corrientemente. But then there are also cultural values that the Bible tells us that we should practice. Por ejemplo, en las Escrituras tenemos 3 valores culturales que se dan desde el principio hasta el final de las Escrituras. In the scriptures, we have a certain cultural values that we have from the very beginning to the end. Por ejemplo, desde la Tanakh hasta el Nuevo Testamento, So, for example, from Tanakh to the New Testament, se nos pide que tenemos que ser generosos, tenemos que aceptar a los extranjeros. it asks us to always be generous and accept foreigners. Bueno, este es algo que puede sonar que estamos favoreciendo a ciertas personas, And this may sound like we're favoring a certain type of people, pero en la Biblia así lo dice. but that's what the Bible says. Y tiene sentido, And it makes sense. porque un día nosotros también fuimos extranjeros. Because it says one day we too were immigrants. En algún momento alguien de nuestros padres fue extranjero en alguna ciudad. And it makes sense because at one point one of our parents was an immigrant to the city that they're in. Y es más, en las Escrituras se nos muestra que uno de los extranjeros fue Jesús también. And in the scriptures it shows us that one of the immigrants was Jesus himself. Miren ustedes, Look, Jesús nació en Belén.
Jesus was born in Bethlehem, pero su padre no era de Belén, but his parent was not from Bethlehem, sino que su familia venía de Belén. but his family was from Bethlehem. ¿Ok? Nació en un lugar que no era su hogar. So he was born into a home that wasn't a place that wasn't his home. O sea, nació como extranjero. That means he was born as a foreigner. Ok, se fue a Egipto. He went to Egypt. Pasó su niñez en Egipto He spent his childhood in Egypt como extranjero. as an immigrant. ¿Se dan cuenta ustedes? Nació como extranjero. You see, he was born as an immigrant. Vivió de niño como extranjero. As a child, he lived as an immigrant. Regresó a su propia tierra, que era Galilea. And he returned to his own land, that was Galilee. Pero su propia gente no lo quiso, But his own people didn't want him porque él era diferente. because he was different. Ok, fue a Judá So then he moved to Judah y murió allí. and he died there. ¿Se dan cuenta ustedes? You see, Toda una vida de extranjero. his entire life he was an immigrant. El Señor nos está diciendo, cuida al extranjero. And in the scriptures, it tells us, take care of the immigrants. Ten cuidado con ellos, Take care of them. porque un día tú también fuiste extranjero. Because one day you were also an immigrant. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando en estos momentos I'm sure that many who are hearing se identifican con lo que yo estoy diciendo. can identify. Si no somos nosotros, If it's not us, de repente tus padres, maybe your parents, o de repente tus hijos. or maybe your children. ¿Te das cuenta? Ser extranjero es algo muy común ahora. So see, being an immigrant is very common. La Biblia dice, acepta a los extranjeros. So in the scriptures, it tells us to accept the immigrants. Probablemente son la minoría más importante que debemos ver. And it's probably the most important minority that we have to oversee. También tenemos otro segundo tipo de personas que tenemos que cuidar. And there's also a second group of people that we have to take care of. Y dicen que tenemos que tener provisiones para las viudas. And it says that we have to have provisions to the widow. Una vez más, el Señor se preocupa de las minorías. Once again, the Lord takes care of the minorities. En todas las escrituras encontramos que estas personas son desvalidas. And throughout the scriptures, we find that these people aren't, or these groups are not valued. Son desvalidas en el sentido que no pueden cuidar de sí mismas. They're disabled in a way that they can't take care of themselves. Y tenemos que como sociedad también prestarle atención. And as a society, we have to pay attention. Y también hay otro tercer grupo, And there's a third group, que son los huérfanos. that's the orphans. Un cuidado especial para los huérfanos. A special care for the orphans. ¿Se dan cuenta ustedes? You see, Desde la Tanakh hasta el Nuevo Testamento, from the Tanakh to the New Testament, encontramos que el Señor siempre se está preocupando por las minorías más débiles. we see that the Lord always cares about the minorities that are the weakest. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso debe ser un valor cultural en nuestra And vida. the Lord is telling us this should be a cultural value in our life. Y es uno de los pocos valores culturales que se extiende permanentemente a las Escrituras. And it's one of those few cultural values that is mentioned throughout the entire Bible. Y como sociedad tenemos que prestarle atención. And as a society, we have to pay attention to it. ¿Ok? Entonces estamos viendo que el pecado justamente llega a través de las tradiciones So as we mentioned, the sin comes through tradition y valores culturales errados. and cultural values that are closed. Y hemos visto que hay algunos valores culturales que están en las Escrituras. And we noticed and we mentioned that some cultural values are in the scriptures. Y muchas veces tenemos muchos argumentos para decir que no lo podemos hacer. And many times we have arguments against it on why we can't practice it. Pero las Escrituras nos llaman a persistir en ellos. But in the scriptures, it calls us to continue and persist. Pero el pasaje que hemos leído termina en algo bastante interesante. But in the passage that we're reading, we're noticing that there's something interesting. Que tenemos que temer a Dios. It tells us that we have to fear the Lord. Y esa es la parte que quisiera prestarle especial atención ahora. And that's the part that I want to pay attention to. Solamente quiero dejarles algo especial. ¿Qué significa temer a Dios? And I want to leave behind, what does it mean to fear the Lord? Porque miren ustedes, si nosotros tememos a Dios, You see, if you fear the Lord, nuestros valores culturales van a cambiar. our cultural values will change. Nuestras tradiciones se van a corregir. Our traditions
will be corrected. Porque justamente todo esto proviene de nuestro corazón transformado. Because all of this comes from a transformed heart. No vas a tener ningún problema en hacer cambios en tu vida. You're not going to have any issues making changes in your life. Cuando tú temes a Dios, When you fear the Lord, cuando tú tienes el temor de Dios en tu vida, when you have the Lord's fear in your life, no vas a tener ningún problema en hacer cambios. you're not going to have any problems making these changes. Porque tú puedes intentar hacer tus cambios culturales. Because you're going to try to make those social changes. Pero generalmente eso te va a llevar a la violencia. But this will lead you to violence. Ok, pero cuando tenemos valores culturales And so when we have cultural values basados en el temor de Dios, based on God's fear, es mucho mejor. it's much better. Y estos valores justamente nacen de las escrituras. And these values come from the scripture. Y es el mismo Señor el que nos da valor y fuerzas para poder asumirlos. And it's the same Lord who gives us the courage and strength to fulfill. Entonces, la clave de esta lectura So the key to this reading tiene que ser el temor a Dios. is to have the fear of the Lord. ¿Cómo podemos interpretar el temor a Dios? So how do we interpret the fear of the Lord? Yo les quiero dejar por lo menos 3 cosas importantes que significan temor a Dios. And I want to leave behind what did these 3 meanings for the fear of the Lord. Primeramente es conocer el plan de Dios. First is to know God's plan. Si tú dices que temes a Dios, If you say I do have God's fear, tienes que conocer el plan de Dios. you need to know His plans. Tienes que conocer sus deseos. You need to know His desires. Tienes que conocer qué es lo que el Señor quiere de ti. You need to know what does the Lord want from you. Tienes que saber exactamente qué es lo que tú puedes hacer para el Señor. And you have to know, what can I do for the Lord? No solamente es aquello que te agrada, It's not only what you like. no solamente puede ser aquello que tú crees que es bueno. It's not only what you do that can be good. Es mucho mejor cuando tú haces lo que el Señor te está pidiendo. It's much better when you do something that you're doing something the Lord is asking from you. Es muy sencillo para aquellas personas que trabajan en alguna empresa It's very simple for those who are working in a company y uno es contratado. and you're contracted. Cuando tú eres un nuevo empleado en una empresa, When you're a new employer in a company, lo primero que tienes que interesarte es en saber cuál es tu job description. the first thing you had to know is your job description, Tienes que saber qué es lo que tú tienes que hacer. and you have to know what you have to do. Difícilmente alguien te va a decir, oh, haz lo que tú quieras. Very hardly does it happen where someone tells you could just do whatever you want. Por lo menos tú tienes que seguir un lineamiento, un guideline para que tú puedas seguirlo. You had to at least have a guideline so that you could follow. Y eso es justamente conocer el plan de Dios. And that is to know God's plan. El Señor tiene muchas cosas lindas para nosotros, The Lord has many wonderful things. pero la única forma de conocerlas es a través de las Escrituras. And the only way to know is through His scriptures. No tiene sentido decir que amas a Dios. It doesn't make sense to say, I love God. No tiene sentido decir yo creo en Dios. It doesn't make sense to say, I believe in God. No tiene sentido que tú digas yo temo a Dios. There's no meaning behind saying, oh, I do fear the Lord. Si no conoces su plan, If you don't know His plan, si no lees la Biblia. if you don't read the Bible. Ok, segundo objetivo Second objective es obedecer. is to obey. Obedecer lo que el Señor te está pidiendo. To obey what the Lord wants. Una vez que uno conoce, Once you know, lo primero que tienes que hacer es obedecer. the first thing you need to do is to obey. Cuando el Señor dice que tenemos que obedecer sus mandamientos, And when the Lord says you have to obey His commandments, las cargas que nos pone el Señor no son cargas difíciles, son cargas fáciles. the weight that the Lord gives us to do this, they're not hard things to carry. Y hay algo que me encanta muchísimo en las Escrituras. And there's something that I really like about the scriptures. Cuando el Señor dice que Él no es deudor de nadie. When He tells us that He's no one's debtor, Todo lo que tú siembras, everything that you sow también vas a cosechar. or everything you harvest, it's what you're going to sow. Y eso es cuando justamente comenzamos a entender las Escrituras. And that is when we start understanding the scriptures. No es difícil obedecer al Señor, It's not hard to obey the Lord porque el Señor siempre pone satisfacción en tu vida. because the Lord will always gives us satisfaction. Y yo por experiencia les puedo decir And I can tell you by experience
que justamente lo que el Señor promete siempre lo cumple. That everything that the Lord promises, He will fulfill. Pero tenemos que confiar también al Señor. But we also have to trust the Lord. Y ese es justamente el tercer punto. And that is the third point. Confiar en las promesas de Dios. Trust in God's promises. O sea, si tú temes a Dios, So that is, if you fear the Lord, vas a conocer su plan, you're going to know His plan, vas a obedecerla, you're going to obey it, pero también vas a confiar. but you're also going to trust it. Confiar puede tener muchas aplicaciones, And trusting may have different applications. pero una de ellas es justamente estar tranquilo en los momentos de angustia o en los momentos de conflictos. And really, one of the definitions is trust is having calm and peace in the midst of conflict. Saber que Dios siempre está en control de todo, Knowing that God is in control, aún en los momentos más difíciles. even in the hardest time. El Señor está en control de todo. The Lord is in control. En la Biblia encontramos justamente que esta promesa es la que permanece desde el primer día que tú conoces a Dios hasta el último. And one of the things to keep in mind is that this promise is from the very first beginning to all the way to the end. Y muchas veces nosotros le fallamos a Dios, And maybe many times we fail God, pero Dios no nos falla. but God doesn't fail us. Pero tenemos que aprender también que el Señor espera algo de nosotros. But you also have to understand that the Lord expects something from us. Muchas veces en nuestras culturas estamos acostumbrados solamente a recibir. Many times in our cultures we are used to just receiving. Estamos solamente acostumbrados a esperar. We are used to waiting. Y entendemos esperar por sentarnos y ver que alguien o algo suceda. And by waiting, we think, oh, we're just sitting down and hoping that something happens to us. Pero confiar en Dios en las Escrituras But trusting God in the scriptures significa caminar con el Señor. means to walk with the Lord. Significa actuar. It means to act. Significa moverse. It means to move. Cuando en la Biblia decimos que alguien confía, When in the Bible it says someone trusts, es porque comienza a caminar. it's because they're starting to walk. Abraham confió en Dios So Abraham trusted God y caminó con el Señor. and he walked with the Lord. Enoc confió en el Señor Enoch trusted the Lord y caminó con el Señor. and he walked with the Lord. Y es lo que nos pide el Señor siempre. And that is what the Lord always asks, Confiar en el Señor, to trust, confiar en las promesas, to trust in his promises. significa caminar con el Señor. It means to walk with him. Significa hacer su voluntad. It means to do his will. Y significa estar tranquilos siempre porque Dios está en control de todo. And it means to always be calm because he is in control. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Señor, por esta palabra. Thank you, Lord, for this word. Gracias, Señor, porque tú eres el que estás hablando en nuestros corazones. Thank you, Lord, because you're the one speaking to our hearts. Gracias, Señor, porque entendemos que hay muchas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Thank you, Lord, because we understand that there are many things that we have to change in our life. Muchos valores culturales, Many cultural values, muchas tradiciones traditions que no te agradan, Señor. that you don't like. Pero tiene que ser el cambio desde mi vida. But I have to make those changes in my life. Y yo en estos momentos quiero que tú comiences a hacer la obra And at this moment, I want you to work con tu Santo Espíritu. with the Holy Spirit. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque yo sé que tú estás haciendo mucho en el día de hoy. because I know that you're doing a lot today. Y porque yo sé que tú estás poniendo en mi corazón los cambios que debo hacer. And because I know that you're putting the changes that I need to do in my heart. Una vez más, Once again, gracias. thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bien, si eres una persona que no eres creyente todavía, If you're a person who's not a believer, te invito a que nos contactes para que podamos conversar un poco más acerca de los caminos de Dios. I invite you to please contact us so that we can connect and you become part of this walk with the Lord. Si eres un creyente, But if you're a believer, enrólate en los estudios bíblicos. enrolled in the Bible courses. Comienza a estudiar la Biblia más seriamente. Do study the scriptures more seriously. No te dejes guiar por cada video que sale cada día que hacen cosas bastante extrañas. Don't let this online videos or information out there that's misleading. Y si eres un líder o un pastor, And if you're a leader and a pastor, ánimo, el Señor está delante tuyo. I encourage you. The Lord is ahead of you. Dios te bendiga. God bless you.